buenas tardes con todos los presentes. Quiero agradecer a cada uno de ustedes que están hoy reunidos para escuchar esta conferencia que es muy interesante. La temática programada es perfilación criminal. En estos momentos en el Perú, y no solamente el Perú, sino todo el mundo, está sufriendo un incremento de actos delictivos, ¿no? Que van desde el hurto hasta originar el fallecimiento de una persona, ¿no? Así que nos preguntamos, estas personas que ejecutan estas acciones, aquellas que rompen el sistema social establecido, ¿qué le ha motivado? ¿Qué origina ese comportamiento, esa agresividad, esa negación al sistema dado? Y más que ello, nos va a permitir establecer justamente un perfil de estas personas, de este grupo humano, ya que cada uno de aquellos que participan en estos actos delictivos o criminales pueden darse el caso de tener similitud con ellos, ¿no? Una perfilación criminal a cargo de la magíster Evelyn Julka, que nos va a ilustrar con este tema. Dicho estas palabras, a nombre del INAC, del señor rector Policarpio Chaucabarqui, rector de nuestra universidad, doy por iniciado esta conferencia. Muchas gracias. Gracias, doctor. Bueno, para ya dar inicio y pase a la expositora de esta tarde sobre el tema de perfilación criminal, vamos a mencionar lo que es el perfil de la ponente. La magíster Evelyn Julka Chuquista tiene experiencia profesional en el Ministerio Público, Fiscalía de la Nación, Unidad Distrital de Asistencia a Víctimas y Testigos de Moyobamba, Distrito Judicial de San Martín, enero 2011 hasta la actualidad. También en la Universidad César Vallejo, sede Moyobamba, docente de especialidad del 2014 al 2020. La Universidad Católica, sede Nueva Cajamarca, docente de especialidad 2016 al 2020. El Gobierno Regional de San Martín, contrato de consultoría por la formulación del estudio de la causalidad y de la violencia familiar y el maltrato de los niños en la región San Martín 2010. Ministerio de Salud Moyobamba, PERUMS del 2009 al 2010. Asociación Educativa Adventista Nororiente Moyobamba. Universidad Amazónica de Madre de Dios e Institución Educativa Jaime Huite, Puerto Maldonado. En la experiencia preprofesional tenemos que estuvo en el Hospital Nacional Virgo Larco Herrera, 2005, Pabellón de Rehabilitación y Consulta Externa a Niños y Adolescentes. Centro de Rehabilitación Chosica, el 2004, Consulta Externa a Niños, realizando diagnóstico e informe psicológico. Colegio Nacional Alfredo Tejada, Soritor, Moyobamba, en el 2004, realizando evaluaciones grupales, consejería, escuelas de padres y docencia en psicología. Proyecto Caritas Felices, Huancay, en 2004, realizando diagnóstico breve, consejería y apoyo a los niños pobres de la comunidad de Huancán. En su formación profesional, título de psicología, tenemos en la Universidad Peruana Unión, Facultad de Ciencias Humanas y Educación, Escuela Académico Profesional de Psicología 2001 al 2005. Maestría en Gestión Pública en la Universidad César Vallejo, Escuela de Postgrado 2021. Doctorado en Psicología en curso, Universidad César Vallejo, segunda especialidad en Psicología Jurídica y Forense en curso Universidad Nacional Federico Villarreal. En otros estudios tiene la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, especialización en Psicología Jurídica y Forense en el 2017, Instituto Psicoterapéutico del Desarrollo Humano del Perú, especialista en terapia cognitivo-conductual, septiembre 2016. Y en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, especialización de Psicología Organizacional, enero 2016. Bueno, sin más preámbulo, vamos a dar pase a la ponente magíster Evelyn Julka Chuquista. Adelante, magíster. Buenas tardes con cada uno de ustedes. Muchas gracias por la presentación, muchas gracias por el saludo y muchas gracias también a todos los que, a pesar de ser un domingo, un horario un poco complicado, nos hemos podido reunir para socializar. El tema que nos trae en esta tarde es la perfilación criminal. Si nosotros le pidiéramos a un ciudadano cualquiera
medianamente informado por las noticias, por las redes sociales que nosotros tenemos en la actualidad, si pudiera darnos alguna referencia respecto de los sucesos criminales recientes, ¿no? Estoy segura que nos podrían narrar muchísimos de ellos, así como ustedes me podrían narrar en el chat, ¿no? Si tendríamos que hacer una lista de situaciones criminales o de hechos criminales que nosotros vamos viendo constantemente, ¿cuáles serían? Si hablamos de un tema criminal, vamos a ir, como ya nos había dicho en la presentación, desde los hurtos hasta la delincuencia juvenil, fraudes, mafias armadas, delitos de violencia, dentro de ellos violencia familiar, abuso sexual, maltratos, secuestros, asesinatos y múltiples delitos que nosotros vemos constantemente en las noticias. Ok, vayamos entonces directamente a lo que nos trae. ¿Qué entendemos por criminología? ¿No? Vamos a resumir el concepto que nosotros queremos en este momento, que es la ciencia que estudia los comportamientos delictivos y las reacciones sociales frente a ellos, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de criminología y si le preguntamos a la Policía Nacional, si preguntamos a la parte forense, preguntamos a los fiscales qué es la criminología, lo que a ellos les interesa es el comportamiento delictivo, ¿sí? Que es la mitad en realidad de lo que nos trae a interés cuando hablamos de criminología en todo su esplendor, ¿no? Ya que esta es la ciencia no solamente que estudia los comportamientos delictivos, sino cuáles son las reacciones sociales frente a estos comportamientos delictivos. Es decir, este se interesa en la prevención del delito, así como el control del mismo de la manera más eficaz posible, ¿no? Entonces, cuando hablamos de criminología debemos entender que esta tiene dos naturalezas. Primero, entender que la criminología es un problema real. Nadie puede decir en todas las sociedades aquí no existe criminales, aquí no existen delitos, aquí no existe delincuencia, aquí la criminología no entra, porque la criminología es un problema real que de acuerdo a la sociedad va a tener una intensidad específica, pero que existe en absolutamente todas las sociedades, ¿sí? También que es un fenómeno construido a partir de la reacción social, ¿sí? De rechazo entre la ciudadanía. Es decir, entonces, la mitad de este problema es la delincuencia en sí, pero la otra mitad del problema que tenemos nosotros como personas que vemos desde fuera es qué reacciones sociales de rechazo tenemos como ciudadanos frente a la criminología. Por ejemplo, ¿no? O sea, si hay personas que viven cerca al penal, nosotros automáticamente los relacionamos con que ellos son familiares de personas que están dentro del penal, son personas que también tienen este tipo de conductas y por ende, ¿cuál es la reacción social que nosotros tenemos? No tenemos que pasar de noche por ahí, ¿no? Entonces, es un problema real, pero también es un fenómeno que nosotros vamos construyendo de acuerdo a las vivencias, ya sea propias o las vivencias que nos cuentan las demás personas. Entonces, ¿qué es la perfilación criminal? Puede ser considerada como una herramienta para la investigación judicial específicamente. ¿Por qué es importante tener una perfilación criminal? Porque esta nos va a ayudar a determinar o a identificar a las personas que cometen distintos delitos, ¿no? Entonces, le permite al analista conductual discernir posibles características físicas de un agresor o delincuente mediante el estudio de la escena del crimen, de las conductas que se desplegan de este sujeto, y este análisis incluye el estudio de la conducta criminal, es decir, la interacción con la escena del crimen, la víctima y las elecciones formadas en la realización del delito. Sí, es decir, es todo un estudio. La perfilación criminal no solamente la realiza el psicólogo, sino se vale de múltiples otras ciencias o ciencias interdisciplinarias para que podamos llegar a la perfilación completa. Hoy, en la actualidad, existen muchísimos mecanismos tecnológicos, informáticos también, que nos ayudan a determinar la perfilación de un criminal. Los perfiladores se fundamentan en el principio de intercambio de Lockhart. ¿Qué es el intercambio de Lockhart? Plantea que es imposible que un criminal actúe especialmente en la atención de la acción criminal, es decir, en el momento que él está cometiendo el delito, es imposible no dejar un rastro de su presencia.
Es por eso que se hace todo el cierre de la escena del crimen, se hacen una serie de investigaciones, porque el principio de Lockhart indica que una parte del criminal se queda en la escena del crimen y una parte de la escena del crimen siempre se la va a llevar el criminal. Es por eso que se actúan buscando huellas de todo tipo, no solamente huellas dactilares, porque muchas veces ellos usan guantes, pero una serie de instrumentos más y una serie de cosas que ellos podrían dejar en la escena del crimen. Hoy se suman a eso las cámaras, ¿no? Porque muchas personas ahora en sus domicilios, en sus negocios tienen cámaras, entonces siempre va a haber una parte que el criminal ha dejado y una parte de la escena que el criminal se ha llevado con él, la cual a través del estudio de los perfiladores criminales se va a llegar a la identificación de esta persona. ¿Sí? Entonces, lo primero que hacen al momento de la perfilación criminal es ¿qué cosa? El análisis del lugar de los hechos, que es la observación y el examen que se realiza en el lugar donde ocurre el evento criminal, ¿no? Tomando en cuenta todas las evidencias físicas presentes, los elementos materiales probatorios, restos de sangre, cabellos, huellas dactilares, huellas de repente, ¿no? Y todo lo que se encuentra en el lugar de los hechos. Posteriormente, o como paso 2, viene el análisis conductual, ¿no? Que ya no es solamente la escena del crimen la que se analiza, sino la interpretación de las características del lugar de los hechos a partir del examen de la evidencia conductual. Por ejemplo, en esto trabaja mucho la victimología forense, es decir, ¿qué hace la victimología forense a través del análisis conductual? Evalúa y analiza la interacción que ocurrió entre el agresor, entre la víctima y el lugar del delito. Ya no solamente el lugar de los hechos, sino entre esta tríada, ¿sí? Es decir, si hubieron mensajes anteriores, si hubieron encuentros anteriores, se conocían con anterioridad, cuánto tiempo ha estado persiguiendo esta persona a su víctima para perpetrar algún tipo de delito cometido, ¿sí? Luego viene el análisis del perfil criminal, ¿no? Entonces, el análisis del perfil criminal, ¿qué es? Es el proceso en el que ya se comienzan a inferir las características de personalidad distintivas de los responsables o el responsable de la comisión del hecho delictivo, ¿no? Trata el tema de la descripción del tipo de persona que ha cometido el crimen y su manera de comportarse con relación a sí mismo. Y aquí es donde específicamente como psicólogos comenzamos a trabajar el tema del perfil criminal. ¿Cuándo se comienza el perfil criminal? Primero con el interrogatorio o la toma de declaración de la persona o del posible responsable de la comisión de este hecho delictivo. ¿A través de qué? El interrogatorio, la evaluación psicológica en la que se consignan edad, sexo, madurez sexual, la posibilidad de delitos anteriores, se revisan los antecedentes penales, policiales, judiciales y a través de diversas técnicas e instrumentos de evaluación se va a comenzar a describir el perfil de esta persona si es que se encuentra identificada. ¿Sí? Y aquí entramos de lleno a lo que es la psicopatía criminal. ¿Por qué la mencionamos? Un poquito más adelante vamos a ver qué es la psicopatía criminal. Es la más relacionada con los rasgos que nosotros podíamos encontrar de manera común y que nos ayudarían posiblemente a predecir posibles comportamientos delincuenciales, ¿sí? La psicopatía criminal o personalidad psicopática, también llamada ahora, es la enfermedad más frecuente en el ámbito carcelario y de mayor significación en la psicología criminal. Cuando pensamos en la figura de un psicópata, la imagen que nos viene a la mente es la de alguien como Hannibal Lecter, ¿no? Quienes no han visto esta película o han escuchado hablar de este psicópata, ¿no? Entonces, nos imaginamos al hablar de psicopatía que son personas todas cortadas con el mismo cuchillo, ¿no? ¿Qué cosa? Que violan, asesinan, que cometen hechos como este propio Hannibal que nos sacan de nuestra castilla, que nos erizan la piel, que nos ponen la piel chinita, ¿no? Pero la realidad es mucho, mucho más compleja que esto, ya que muchos psicópatas con los que nosotros convivimos a diario posiblemente solo quieren dinero, poder, algunos fama, y un porcentaje muy, pero muy pequeño es el que delinque como Hannibal, ¿sí? Entonces,
La Asociación Psiquiátrica Americana la llama ahora, en la actualidad, trastorno antisocial de la personalidad, ya que la psicopatía ha quedado solamente para los libros, para los estudios y para la identificación de casos. Bennett dice que la psicopatía forma una variedad de la personalidad anormal y que mientras no exista un componente que las deforme o destruya, no pueden ser consideradas enfermedades, sino un particular modo de ser y de actuar respecto de sí y de la sociedad. Aquí está muy clara la teoría que nosotros tenemos de las enfermedades mentales, ¿no? Que son 50% genéticas y 50% ambientales, ¿no? A pesar de existir diversas teorías que indican muchos otros porcentajes, por decirlo de alguna manera, pues la que más ha primado a lo largo de los años, a lo largo de los estudios, es que existe un factor predisponente y un factor determinante de ciertos comportamientos. Y dentro de ellos no está exenta también, o no está exento el trastorno antisocial de la personalidad. Snyder dice que son aquellas personalidades que sufren por su anormalidad o hacen sufrir por ella a la sociedad. Parecería surgir de esto que los psicópatas no son enfermos mentales, sino son desviaciones de la media normal psíquica que, si bien habitualmente poseen capacidad de juicio concreto y abstracto de la realidad, son influenciables en mayor o menor grado por vivencias externas capaces de modificar su juicio, ¿no? Entonces, aquí está el factor predisponente, pero ¿qué necesitamos? Necesitamos de la influencia externa que va a modificar los juicios, que va a modificar los comportamientos y que va a modificar posiblemente los delitos que puedan ocasionarse como consecuencia de este factor desencadenante. A diferencia de los neuróticos, que sufren ellos mismos, estos individuos hacen sufrir a los demás, ¿sí? Entonces, los que tienen trastorno de la personalidad antisocial, a diferencia de los neuróticos, ¿no? Entonces, ¿quiénes son las personas neuróticas? Las personas que sufren, que se deprimen, que son ansiosas, que son muy temerosas, pero que tienen el sufrimiento para ellos, ¿no? Entonces, el trastorno antisocial hace sufrir a los demás, ¿no? Entonces, todo lo que haga la persona con este trastorno va a ser hacia afuera, ¿sí? Y vamos a, en un par de diapositivas más, identificar de manera muy, muy precisa con el DSM-5, que es el manual de diagnósticos que tenemos ahora. Snyder también dice qué cosa. Deja entrever las primeras consideraciones de que no todos los delincuentes serían psicópatas, ni todos los psicópatas serían delincuentes en el estricto sentido de la palabra. ¿Sí? O sea, es decir, si nosotros tenemos un diagnóstico de repente, o el psiquiatra nos ayuda con el diagnóstico de un trastorno antisocial de la personalidad, no significa que esta persona o que estas personas en su 100% van a ser delincuentes, pero sí nos ayuda a prever ciertos comportamientos y también a poder identificar posibles conductas delincuenciales, ¿no? Plantea también que estos sujetos, que él los llama de cabeza caliente, a menudo crean problemas sociales, ¿sí? O sea, si no llegan a ser delincuentes, a cometer delitos mayores, pero siempre van a crear problemas sociales, ya sea con sus matrimonios disfuncionales, con su falta de preocupación por sus hijos, actos delictuales pequeños, ¿no? Romper las reglas de tránsito, por ejemplo. Es decir, amplía el rango de acción eliminando el juicio moral. ¿Sí? Estas personas, mientras más van pasando los años, menos es el juicio moral y el juicio social que ellos tienen, menos es el respeto por las normas que ellos tienen. Y aquí está, ustedes lo pueden encontrar en internet, pero es el manual que usamos los psicólogos junto con el CIE-10, que son el diagnóstico de los trastornos mentales. En este caso es el DSM-5, ¿no? Por sus siglas, ahora el 5, que es el quinto revisado, el que se usa ya desde el año pasado con un poco más de frecuencia, y este nos da ciertos criterios específicos para definir a las personas o para diagnosticar a las personas con trastorno antisocial de la personalidad, ¿no? Y primero es un patrón general de desprecio y violación de los derechos de los demás que se presenta desde los 15 años aproximadamente y deberían tener inicialmente de 3 a más de estos ítems. Primero, fracaso para adaptarse a las normas sociales en los que respecta al comportamiento legal, como el perpetrar repetidamente actos que son motivos de detención. Son personas que no respetan las normas básicas de sociedad que todo ser humano, que la mayoría de los seres humanos
respetamos por un tema hasta de costumbrismo, ¿no? O sea, si nosotros vemos el semáforo en rojo, sabemos que tenemos que parar, pero ellos no se pueden adaptar a ciertas normas sociales. Entonces, si a nosotros nos decían en la pandemia, no vamos a salir, ustedes deben haber conocido ciertos grupos sociales que a pesar de decirles que no y a pesar de todo el riesgo que parecía, ¿no?, catastrófico y mortal en las calles, no soportaban no quedarse en casa, sino que no soportan adaptarse a las normas que se dan en la sociedad. Segundo, la deshonestidad, ¿no?, que es indicada por mentir repetidamente, utilizan un alias, ocultan su nombre, ocultan su edad, estafan a otros para obtener beneficios personales o por simple placer. ¿Sí? No se olviden que deberían ser de 3 a más de estos ítems que nosotros vamos mencionando. Así que ustedes vayan sumando en su cabeza, que yo estoy segura que de repente por ahí deben estar diciendo ya, hoy creo que sí, ¿no? O sea, me parece haber visto a alguien que no respeta las reglas a pesar de todo. Personas muy deshonestas que mienten con mucha facilidad. 3, impulsividad o incapacidad para planificar el futuro. Son personas que reaccionan inmediatamente frente a cualquier mínimo fastidio, frente a cualquier mínima negativa que se les dé, ¿no? Y generalmente son personas que no tienen la planificación de un futuro ni a mediano ni largo plazo. No son esas personas que viven el día a día, que consiguen trabajos por días, que consiguen trabajos por semanas, pero que no tienen la capacidad de planificar futuro, de planificar metas a mediano y largo plazo. 4, irritabilidad y agresividad, que están indicados por peleas físicas repetidas o por agresiones, ¿no? Que estas peleas pueden ser en la cancha de fútbol, estas peleas pueden ser en el hogar, con los hijos, con la pareja o con sus hermanos, pero que constantemente están buscando peleas, están buscando pelear con alguien y son agresivos constantemente, se irritan con mucha facilidad. Entonces, son personas con despreocupación imprudente por su seguridad y por las de los demás, ¿no? Son personas que ustedes lo van a pasar y si están manejando la moto, si están manejando el carro, no les importa si hay alguien que se puede chocar, no importa, con tal de que ellos, si tienen un interés, si tienen una necesidad, si tienen que llegar temprano a cierto lugar, no se preocupan por la seguridad de los demás y tampoco se preocupan por la seguridad de ellos. ¿Qué más? La irresponsabilidad persistente, indicada por la incapacidad de mantener un trabajo con constancia o de hacerse cargo de obligaciones económicas. ¿Sí? Son personas bastante irresponsables con ellos, irresponsables con su seguridad, pero también irresponsables para hacerse cargo de las necesidades de su familia, ¿no? O sea, son personas irresponsables persistentemente, son personas a las que no les interesa conseguir un trabajo estable, a las que si tienen un bebé no les va a importar si ya se acabó la leche, ¿no? Son estas personas que demuestran con mucha soltura su irresponsabilidad, ¿no? O sea, y nosotros decimos que fresco, ¿no? La clásica frase que siempre usamos, es de que no hay, pues, ¿no? O sea, ¿qué hacemos? La falta de remordimiento, como lo indica, la indiferencia o la justificación del haber dañado, maltratado o robado a otros, ¿no? Son personas que no se van a sentir mal, que no sienten pena por el otro y mucho menos van a sentir remordimiento por algo que ellos hayan hecho. No tienen la capacidad para arrepentirse, ni la voluntad, ¿no? Entonces, de estas 7, al menos 3 deberían estar muy, muy marcadas, muy notorias para que nosotros podamos tener los criterios de diagnóstico de las personas con este tipo de trastorno. ¿Sí? Y luego el sujeto tiene al menos 18 años, con un inicio a los 15, pero ya tendríamos que diagnosticarlo de 18 a más. Existen pruebas muy contundentes de un trastorno que comienza antes de los 15 años, ¿no? Entonces, ya presentaba algunos comportamientos antes de los 15, ya tenía problemas en el colegio, ya se peleaba con los compañeros, no respetaba las normas de la escuela, ¿no? Entonces, ya existen ciertas pruebas o deberían haber existido ciertas pruebas de un trastorno que comenzó antes de los 15 años. Y el comportamiento antisocial no aparece exclusivamente en el transcurso de una esquizofrenia o de un episodio maníaco, ¿no? Es decir, la persona no se vuelve agresiva porque tenga un brote de esquizofrenia, que es ya un brote psicótico, o que en un episodio maníaco,
de repente un accidente que a él le genera un trastorno de estrés postraumático, él se queda muy nervioso y a partir de allí comienza a ser irresponsable, comienza a ser descuidado. No tiene un comienzo abrupto, ¿sí? Sino que tiene un comienzo bastante lento y mucho antes de los 15 años comienza a presentar este tipo de conductas que mientras más avance la edad se va incrementando más. ¿Sí? Entonces, debemos tener en cuenta también los factores ambientales que los psicólogos dicen pueden crear un psicópata. Los estudios muestran que un 60% de los psicópatas han perdido a uno de sus padres, ¿sí? Entonces es muy importante conocer esos factores ambientales también cuando nosotros hacemos nuestras evaluaciones psicológicas o nuestras evaluaciones antropológicas, ¿no? Que también van muy de la mano. El psicólogo y el antropólogo trabajan prácticamente juntos en la identificación de este tipo de personas con este tipo de trastornos, ¿sí? Entonces, cuando uno hace la entrevista previa, cuando uno hace la evaluación de la historia personal, de la historia incluso prenatal, de la historia familiar, de la historia psicosexual, podemos encontrar estos factores ambientales. El estudio muestra que el 60% de los psicópatas han perdido a uno de los padres, ¿sí? El infante es privado del amor maternal, los padres están ausentes o alejados del menor, ¿sí? Entonces, estas personas no han recibido el amor maternal desde sus primeras etapas, desde la primera infancia, ¿sí? Entonces, ¿qué más? Y si han tenido a estos padres, existe un régimen incorrecto de disciplina, un padre implacable, una madre débil, ¿no? Y con esta díada, el niño que aprende a odiar a la autoridad y a manipular a la madre, ¿no? Por lo tanto, el hogar, el tipo de familia en el que estas personas comienzan a crecer y se desenvuelven y se desarrollan, también tiene mucho que ver con la creación de esta personalidad, ¿sí? Y son padres disfuncionales que en privado devastan al infante, mientras que en la sociedad presentan fachadas de familia feliz, ¿no? Entonces, estas personas que aparentan muchísima felicidad y que incluso ahora en redes sociales las aparentan mucho más, ¿no? Porque qué familia tan bonita, qué familia, y salen a pasear todos los fines de semana, y es un padre tan amoroso y es tan detallista, ¿no? Cómo ama a sus hijos, pero dentro del hogar, en la privacidad del hogar, es un infante devastado, es un infante violentado, ¿no? Estos son factores ambientales también que nosotros tenemos que tener muy en cuenta al momento de hacer nuestra identificación de estas conductas. Las personas con este tipo de personalidad también realizan lo que nosotros llamamos la cosificación, que es un rasgo que llama la atención y es muy clarificador para entender la conducta del psicópata, ¿no? ¿Y qué hace en la cosificación? Le quita el rango de igual a otro ser humano, ¿no? Le quita a la persona la valoración de ser persona en sí, ¿no? Es decir, lo cosifica, como su nombre lo dice, ¿no? Entonces, ¿lo cosifica para qué? A una persona como tal es muy difícil de repente castigarla, flagelarla e incluso matarla. Pero si tú cosificas, ¿no? Entonces, imaginémonos nosotros, si nos dan una persona y nos dicen vamos a darle un martillazo en la cabeza, entonces va a ser muy difícil hacer eso, ¿no? Para cualquier persona. Si nos presentan a un perrito, entonces para algunas personas te van a decir, vamos a darle un palazo en la cabeza a este perrito. Hay unas personas que van a estar en que se animan y no. Pero si a todos nos dicen, le vamos a dar un martillazo a la silla que tenemos en la sala, entonces ya no se nos hace delito, ya no se nos abren los ojos de esa manera de, oye, ¿qué te pasa? ¿Cómo lo voy a hacer? Entonces, eso es lo que ellos hacen con las personas a las que van a, o a las que piensan hacerles daño, a las que agreden, las cosifican, ¿sí? Y al momento de cosificarlas, automáticamente le pierden la empatía, ¿no? Y le pierden la capacidad o la mirada como a persona, ¿no? La convierte en una cosa, la cosa es más manipulable, la cosa es más manejable y con las cosas podemos hacer lo que queramos, ¿no? Entonces, no puedo matar a una persona y es por eso que necesito cosificarla, ¿no? Entonces, se hace el paso psicológico de descalificación como persona, se ubica como cosa, se cosifica, ¿no? Y luego se puede manipular o agredir al antojo logrando la satisfacción o el propio beneficio, ¿no? El que se quiera lograr.
Luego también usan la seducción, ¿no? Entonces, los psicópatas son personas que saben usar muy bien el arte de seducir, ¿no? Es decir, captan las necesidades de la otra persona, se convierten en personas muy particulares, muy llamativas, muy amables, muy dulces, muy cariñosas, tienen la facilidad de captar la necesidad del otro y allí comienzan a coaccionar. Este tipo de captación pertenece a los patrones irracionales, ¿no? Entonces, estas personas tienen la capacidad de mentir con tanta facilidad, ¿no? Y es por eso que la mentira es otro elemento del psicópata, ¿no? Porque la utiliza como herramienta. Entonces, ellos tipifican, o sea, nosotros podríamos tipificar como la mentira psicopática, ¿no? Que es una forma de mentir súper especial, porque todos mentimos, ¿no? En algún momento de nuestras vidas, pero los psicópatas mienten de una manera tan especial, tan relajada, son tan convincentes, ¿no? Entonces, adaptan de manera tan perfecta su mentira a la circunstancia que ellos desean con la única finalidad de conseguir su objetivo, ¿no? Entonces, pueden mentir a través de lo verbal, pueden mentir a través de lo corporal, o sea, es decir, actúan a la perfección y pueden mantener esa actuación en el tiempo que a ellos les parezca necesario hasta conseguir su objetivo. ¿Sí? Entonces, tres cosas, la cosificación, la seducción y la mentira son tres armas o tres herramientas que utilizan los psicópatas para cometer o para sus cometidos, ¿no? Entonces, la psicopatía, dice en la teoría, que no se cura. Al menos hasta el momento se ha intentado de todo, pero no ha habido algo que funcione. ¿Sí? Los programas tradicionales que se utilizan sobre todo en las cárceles o en los centros para menores, dice, ayudan poco a los psicópatas y existen estudios que demuestran que delincuentes que siguieron estos programas cometieron crímenes más graves. ¿Sí? No es que el programa que se había utilizado para tratar la psicopatología sea malo, ¿no? El programa no es que no era el adecuado, sino que ellos aprenden cada vez nuevas formas de manipular a las personas. Entonces son personas muy hábiles también. Ahora, Enrique Jiménez Sosa, que es un psicólogo, nos da algunos puntos específicos y que él lo llama características del delincuente común. Entonces, vamos a irlas mencionando un poquito. Dentro de las características del delincuente común están, primero, es egoísta, ¿no? Muchas veces va a operar solo, ¿sí? Muchas veces actúa solo porque se caracteriza por ser egoísta. Por lo general, no está especializado en un delito específico. ¿Sí? Él va a cometer los delitos que se le vengan y las agresiones que se le vengan de acuerdo a su día a día. ¿Sí? Proviene de un núcleo familiar problemático, por lo general desintegrado, conflictivo, de bajos ingresos, numeroso y con antecedentes delictivos. ¿Qué más? Con prácticas de crianza inconsistentes o severas y una escasa supervisión por parte de las personas con las que él vive, de sus cuidadores, de sus padres o abuelos con quienes él esté viviendo. ¿Sí? La relación padre-hijo es carente de solidez y afectividad. ¿Sí? Entonces, vienen de hogares muy fríos, con falta de comunicación, con carencia de afecto, ¿no? Luego tenemos el escaso grado o nulo grado de escolaridad. Entonces, son personas que dejan la escuela a muy temprana edad para comenzar desde esa edad a convertirse en delincuentes, ¿no? Por llamarlo de alguna manera como Jiménez Sosa. Que al final estos de acá, si se dan cuenta, no es otra cosa que la forma más clara y resumida de identificar los indicadores que nos muestra el manual del DSM-5. ¿Qué más? Son personas hiperactivas, rebeldes e impulsivas, ¿sí? A pesar de que no han tenido buena crianza, a pesar de que no han tenido buenos patrones, buenos modelos, a pesar de pertenecer a hogares muy conflictivos, entonces son personas que no pueden estar calmadas, ¿no? Son personas que, al contrario de otras que de repente se han deprimido, que su autoestima ha bajado, estas son todo lo contrario, son personas muy hiperactivas, muy rebeldes, muy impulsivas, no aceptan, pero de manera negativa, lo que les ha tocado vivir hasta ese momento. Laboralmente es poco calificado, con bajo salario, numerosos periodos de empleo, de desempleo, perdón. Entonces son personas que no tienen mucho interés por su superación personal, por su superación familiar, ¿no? Entonces
aceptan bajos salarios porque ellos son conscientes de que su grado de escolaridad es muy bajo o es nulo. Entonces, solamente aceptan para su día a día. Los delitos numerosos durante su adolescencia, más o menos entre los 13 y 19 años, y algunas veces disminuye entre los 20 a 30 años, y estos delitos menores que ellos han ido cometiendo, pero de los 30 años a más, entonces aumenta, ¿no? Aumentan estas conductas delictivas, ¿no? Y a los 30 años probablemente se encuentre separado, se encuentre divorciado, desempleado, con trabajos de bajo salario, con hijos abandonados, sin pasar pensión de alimentos. Entonces, y si tiene hijos, estos hijos crecen en un ambiente familiar de privación, de discordia, de desorden y de escasa supervisión, ¿sí? Entonces, Jiménez Sousa nos da estas características un poco más específicas para que nosotros identifiquemos posibles conductas delictivas. El DSM-5 nos especifica un poco más para el tipo de diagnóstico que nosotros podemos dar, ¿sí? O para ayudarnos en las conclusiones diagnósticas, ¿no? Pero Jiménez Sousa nos especifica de manera de repente un poco más clara, un poco más específica, cuáles son estas características. Ahora, en los jóvenes que tienen o que presentan conductas antisociales y conductas delictivas, que son, según la Organización Mundial de la Salud, una amenaza para el desarrollo individual, social y económico de un país, entonces esta OMS identifica algunos factores de riesgo, ¿no? Que nosotros podemos identificar también, que están primero los factores parentales que ya hemos ido mencionando, ¿no? Entonces, la educación se caracteriza por la agresión física y verbal, ¿no? Dentro de casa no reciben afecto y casi siempre hay agresión constante, agresión de tipo física, de tipo verbal, y si no es agresión contra ellos, es agresión que ellos presentan en contra de la madre o en contra de sus otros familiares, ¿no? Entonces los patrones de disciplina son incorrectos, hay causa en el hogar, los divorcios que se dan entre las parejas son con hostilidad, resentimiento, peleas entre los padres, el quitarse a los hijos, el tenerlos como trofeos, hay abuso, maltrato infantil, ¿no? También hay un cierto número de personas que tienen familiares o familiaridad con trastornos psiquiátricos. Dentro de los factores socioculturales también encontramos la privación económica, el vivir en zonas urbano marginadas, con padres desempleados, la falta de apoyo social. Existen los factores psicológicos que ya los hemos ido mencionando a lo largo también, que es haber sido criados en condiciones caóticas y negligentes. Las manifestaciones de los síntomas de esos problemas de comportamiento, ¿cómo se dan? A través de las agresiones. Desde pequeños ellos reciben agresión y lo que dan también es agresión hacia las personas, hacia los animales, con acoso o amenaza a las demás personas, el uso de armas, ¿no? A muy temprana edad que puedan ocasionar daño físico, destruyen propiedades, engañan, mienten, roban. Estos robos inicialmente se dan sin confrontar a la víctima, pero obviamente van en aumento, existe la violación de las reglas familiares y sociales, se escapan del colegio, tienen muy poca tolerancia a la frustración. Estos son los factores que nos enumera la Organización Mundial de la Salud, con los que nosotros podríamos de repente identificar a cierto grupo de personas que pueden estar participando o pueden estar siendo parte de los actos psicosociales y participando en grupos que cometen ese tipo de conductas delictivas. Entonces, los jóvenes con estas características atraviesan sin éxito por su proceso de educación formal, debido a que se involucran en actividades marginales y de alto riesgo a muy corta edad, ¿no? Entonces, detrás de esas conductas antisociales realizadas por los adolescentes existen necesidades de orden psicológico, familiar y social que van a actuar para el mantenimiento o la prevención de esta tendencia, ¿no? Les decíamos que la criminología no solamente estudia cómo los encontramos y cómo identificamos a estas personas que han cometido el delito, sino también por qué han cometido este delito, ¿no? Es por eso que la Organización Mundial de la Salud se preocupa por esto, ¿no? Entonces, ¿qué más? Se debe especificar la gravedad de la conducta, ya que puede ser leve, moderada o grave, ¿no? Entonces, ¿cuándo va a ser la conducta antisocial o la leve, ¿no? Si pocos o ningún problema de comportamiento exceden de los requeridos para el diagnóstico como que hemos visto en el DSM-5. Se considera grave cuando hay varios problemas de comportamiento y exceden de lo requerido para realizar un diagnóstico. ¿Hasta cuánto decíamos? De 3 a más, ¿no? Pero vamos de 4 a más, de 5 a más, o posiblemente cumplan con todos esos requisitos y todas esas características que nosotros hemos ido leyendo. Y es moderada si el número de problemas está entre leve y grave. Entonces,
nosotros como psicólogos o como antropólogos o como personas que trabajemos en el apoyo del perfil criminal, vamos a tener que identificar si estas conductas son leves, son moderadas o son graves. ¿Cómo las vamos a identificar? Por el número de conductas que presentan, por la edad en la que ha comenzado, por el tipo de familia que tienen, por el tipo de grupo social en el que se desenvuelven, por el tipo de zona en la que viven, ¿no? Entonces vamos a tener que hacer un estudio completo. Ahora, ¿cómo podríamos tratar este tipo de comportamiento? Que es bastante difícil, ¿no? Algunas personas dicen, lo único que va a detener a un delincuente es que lo maten. Ahora que la delincuencia ha aumentado, no solamente en nuestra ciudad, no solamente en nuestro país, sino también a nivel mundial, ¿no? Entonces, las personas dicen, ¿no? O sea, muerto el perro, muerta la rabia. Todos hemos escuchado esa frase, ¿no? Pero hay una psicóloga que se llama Lorena Feliz, ¿no? Que ella ha trabajado mucho con adolescentes y adultos hasta los 20, 25 años aproximadamente, pero que son reos en cárcel o en centros penitenciarios para menores, ¿no? Entonces, ella indica que para tratar este tipo de comportamiento, ¿qué cosa se debe? Aumentar la competencia social, enseñar estrategias de resolución de problemas y enseñar a disminuir el estrés y la agresividad. ¿Sí? Inicialmente se puede trabajar esto en los colegios, también se puede trabajar en los colegios, ¿no? Entonces, competencias internas. Nosotros en nuestro trabajo de repente de promoción y prevención de la salud mental, podemos trabajar este tipo de temas dentro de las instituciones educativas, que son un grupo bastante focalizado y bastante importante para que nosotros podamos ayudar a disminuir este tipo de comportamientos. El primero es las competencias, ¿no? Aumentar la competencia social. Ahora el mundo está basado en la competitividad y los alumnos no son la excepción, ¿no? Entonces, competencias de acuerdo a lo que a ellos les guste, ¿no? O sea, en la parte académica, no sé, en el área de comunicación, en el área de creatividad, dibujo, deporte, ¿no? Enseñar estrategias de resolución de problemas y también enseñar a disminuir el estrés y la agresividad. Obviamente, si hay un mal funcionamiento familiar, también se debe trabajar con la terapia familiar, que puede ser grupal, que puede ser a modo de consejería, que podemos ayudarnos de los centros de salud, los establecimientos de salud. Cuando junto a la conducta antisocial se detectan déficit en las competencias personales, sin que esté afectado por el funcionamiento familiar, se implementan los programas de pensamiento prosocial que incluyen capacidades de empatía, autocontrol y autoestima. Entonces, existen factores de protección, a pesar de que existen muchos factores negativos para que estas personas tengan este tipo de comportamiento y al final este tipo de trastorno ya diagnosticado, ¿no? Entonces, existen factores de protección. ¿Qué son los factores de protección? Ahora hablamos mucho del factor de riesgo, que son todos los que ya hemos mencionado nosotros, que son los factores ambientales o medioambientales, y los factores de protección, que son aquellas cosas de las cuales nosotros nos podríamos valer a través de herramientas, a través de familiares, personas, grupos sociales, inclusive la propia persona que puede tener un comportamiento delictivo más adelante, ¿no? Estos son los factores de protección básicos, ¿no? Entonces, las personas que van perfilándose para este tipo de trastorno casi siempre tienen un coeficiente intelectual alto, ¿no? Entonces podemos valernos de ese factor de protección. O sea, si son personas muy inteligentes, tenemos que utilizar esa inteligencia y ayudar a canalizarla a positivo. Son de temperamento fácil porque tienen muy buenas habilidades sociales, no son personas, como ya habíamos dicho, que si bien es cierto, mientras van avanzando en edad, esa mentira y esa capacidad de falsa empatía de repente puede hacer que llamen la atención. Entonces, en edades menores, en adolescentes sobre todo, podemos aprovechar esas habilidades sociales también en positivo. Buscar ambientes escolares apropiados, ambientes no delictivos y ambientes familiares sanos y más estables, ¿no? Existen formas de disminuir estas conductas y es algo que todos los profesionales de la salud mental, ¿no? Dentro de ellos médicos, psicólogos, enfermeros, antropólogos y todos aquellos que trabajamos con las personas, que no cosificamos, que no trabajamos con máquinas, tenemos el deber de enseñar a las personas con las que nos crucemos, padres, profesores, estudiantes, compañeros, vecinos, ¿no? Que todos podemos ayudar a disminuir las conductas delictivas a través de pequeños comportamientos prosociales, ¿no? Y no simplemente sumarnos a la gran mayoría que ya socialmente los han lapidado, que socialmente los han sepultado,
que socialmente han dicho que muertos recién van a poder cambiar, nosotros podemos ayudar con un granito de arena a mejorar el tema de la delincuencia, simplemente cambiando nuestra visión social. Muchas gracias. Muchas gracias, Magíster Evelyn. Bueno, como estábamos viendo, ¿no? Que la magíster nos iba diciendo respecto a la criminología, que es una ciencia que estudia el comportamiento delictivo y reacciones sociales frente a ellos, ¿no? Siendo este un problema que abarca desde lo real y que va siendo construido de acuerdo a las vivencias que nosotros tengamos. Y bueno, dentro de ellos vamos a encontrar también, como dijo, a la perfilación criminal, que esta va a ser una herramienta de investigación derivada del análisis que se realiza en los diferentes patrones conductuales en los agresores conocidos para con ello poder nosotros definir y crear las tipologías que nos está explicando la magíster y así auxiliar en lo que es la resolución de los crímenes en los casos donde se desconoce el responsable, ya que como dijo la magíster es imposible que no se deje rastro en una escena del crimen, ¿no? Ya que una parte de la escena del crimen se lo lleva el criminal y otra parte, bueno, del criminal se va a encontrar en la escena del crimen bajo diferentes métodos a utilizar según el delito cometido, ¿no? También vamos a ver que nos habló sobre el análisis del lugar de los hechos, análisis conductual, en donde tenemos la victimología forense, ¿no? La cual nos va a ayudar a evaluar y analizar la acción entre el agresor, la víctima y el lugar de los hechos. Bueno, que desean formular sus preguntas, por favor, pueden escribirlo al chat o también levantar la mano y encender su micro e ir preguntando, ¿no? Muchas gracias, Liz. Interesantísimo, como le dije al inicio, esta exposición, ¿no? Y esta va a permitir determinar algunos puntos, ¿no? Yo tengo preguntas y también quisiera un poco aportar con la experiencia que tengo. Y quisiera también la opinión de la experta, en este caso, que es la magíster, y que nos ha deleitado con esta exposición, que me ha quedado, digámosle así, dentro de un plato muy pequeño y hay que hacer un festín de este tema. Es en realidad muy importante conocer el contexto donde se originan o donde se desenvuelve el ser humano. Eso es indudable, porque ello sea un contexto de un recurso económico muy precario o muy pudiente, en ambos espacios se van a generar quizás las psicopatías o los trastornos que luego van a motivar un accionar y un desconocimiento o un respeto a la norma. La magíster nos señalaba, habían 7, el SDM-5, que ha sido revisado, nos da 7 parámetros para poder determinar este tipo, ¿no? Yo siempre, magíster Evelyn, he tenido la oportunidad de estar en el Tribunal de Honor de la Universidad cerca de 10 años como presidente del Tribunal de Honor. Y en este tiempo que he tenido, pues he visto un sinnúmero de denuncias de las estudiantes, por ejemplo, de acoso sexual, que es un tema que se está generalizando, ¿no? Entonces, y en esta temática, habían situaciones en que cabría la duda, ¿no? Y le digo este escenario porque yo he realizado algunos peritajes antropológicos en donde, por ejemplo, a pesar de que una víctima menor de edad, por ejemplo, ha pasado por la cámara Gesell, donde él asegura haber sido tocado algunas escenas, ¿no? Es tan creíble, ¿no? Y que después de años, la persona que denunció, que pasó y que producto de su testimonio conllevó a una sentencia a una persona, ¿no? Yo he visto casos así, he tenido la oportunidad y le comento esto porque no sé en qué medida el perfil sería bueno, y ahí va la pregunta, sería bueno establecer un perfil de un estudiante universitario, de un docente universitario, para que de esta manera aminoremos ese posible hechos contra la moral individual que tiene cada persona? Esa es una primera pregunta. Y una segunda pregunta
que lo tengo esquematizado. Bueno, dentro de la formación o la maestría de ciencias criminalísticas, tuve la oportunidad de plantear casi la misma pregunta a quien fue mi docente de ese entonces. ¿Cómo identifico una persona que miente? ¿No? Y para eso hay un test, creo, ¿no? Y son más de 30 preguntas, algo así, no recuerdo muy bien, pero bajo este test, que usted me imagino lo conoce, se puede emplear dentro de una institución del Estado, como el caso de la universidad, para poder determinar si la persona está generando esas situaciones ficticias y que responden justamente a satisfacer su necesidad, como usted manifestó en un momento. Voy a estar muy atento a la respuesta, Magister Evelyn, Ok. y de una vez agradezco la respuesta. Bien, doctor, muchas gracias por la pregunta y me parece bastante interesante también. Justo en unos cursos que nosotros estamos llevando de la segunda especialidad en forense y criminología de la Villarreal, justo hablábamos de los perfiles que deberían evaluarse en distintas instituciones, ¿no? Si usted se da cuenta, de repente no me va a dejar mentir, hemos de repente hecho un formato tan común para la evaluación organizacional, para la evaluación de selección de personal, para la evaluación del ingreso de los alumnos, para la evaluación de docentes al momento de la contratación. Entonces usted me dice, debe haber un perfil que nosotros podíamos realizar para la evaluación al docente y también para la evaluación psicológica al momento de ingreso de los alumnos a las universidades, por ejemplo. Entonces, cada evaluación es distinta. Existen pruebas psicológicas específicas para distintas áreas, ¿no? O sea, yo no podría tomar la misma evaluación psicológica, por ejemplo, hablando del tema organizacional, para contratar personal que va a ser remunerado y a su vez contratar personal o de repente aceptar personal en las escuelas básicas de los bomberos, ¿no? Por ejemplo, por dar un pequeño ejemplo. Entonces, los perfiles deberían ser analizados previamente, las pruebas que se deberían tomar deberían ser analizadas previamente al momento de cualquier ingreso y sobre todo a la universidad, porque mientras más personas nos reunamos en una situación común, en este caso en la universidad, entonces cada persona trae de su casa sus propias vivencias, sus propias normas, sus propios tipos de relacionamiento, sus propios tipos de familias, ¿no? Entonces nosotros deberíamos, cada universidad debería preocuparse por contratar un espacio psicológico específico, no para hacer una evaluación común para cumplir con el requisito de que debería haber evaluación psicológica, sino con la finalidad de tener estándares o patrones un poco más profundos de repente para que nosotros podamos guiarnos y proteger tanto al alumnado como proteger también a los docentes que trabajan allí, ¿no? Entonces, respecto a la segunda pregunta, ¿cómo identifico a una persona que miente? Ese test es el test de Eysen, ¿no? Que tiene unas preguntas aparentemente contradictorias donde sacamos nosotros la variable L, ¿no? Para identificar si es que esta persona ha dicho o no ha dicho la verdad, ¿no? Entonces, pero no nos olvidemos que los psicólogos no somos aquellas personas que tomamos una prueba psicológica y concluimos con el resultado de la prueba psicológica. La evaluación psicológica va mucho más allá, ¿no? O sea, los psiquiatras de repente van a coger el manual de diagnóstico que yo estoy mencionando aquí y van a decir, este tiene, este no tiene, este tiene, y aumentan sus evaluaciones, pero solamente nos sirven como referentes, ¿no? O sea, no es que la prueba psicológica nos va a determinar si dijo, todo lo que dijo en la cámara Gesell es positivo, o todo lo que dijo en la cámara Gesell fue mentira, ¿no? Entonces, es una sumatoria de observación de conducta, entrevista en cámara Gesell o entrevista en oficina, entrevista en sede fiscal de repente, sumada como pruebas auxiliares las pruebas psicológicas, ¿no? Porque la experticia que se debe ir uno manejando la va haciendo poco a poco, ¿no? La vamos formando poco a poco y la seguimos formando a lo largo de los años y seguimos aprendiendo a lo largo del tiempo, ¿no? ¿Para qué? Para que nosotros podamos sumar, ¿no? Hacer la sumatoria de todas estas pruebas psicológicas y de todas estas otros instrumentos o herramientas que podamos tener para llegar a una conclusión específica, porque no nos olvidemos que estamos hablando de la libertad de una persona, que es un derecho fundamental, ¿no?
Entonces, no hacer conclusiones de solamente porque la prueba psicológica me respondió así, porque la prueba psicológica me dijo esto y me arroja este resultado, ¿no? Yo voto el resultado tal cual, ¿no? Entonces, no es la finalidad de las pruebas psicológicas, son pruebas auxiliares las que nosotros tomamos. No sé si de repente he podido aclarar un poquito su duda. Magíster, excelente la respuesta, pero ¿no cree usted que si bien es cierto, como usted manifiesta, que no solamente el test o los instrumentos que se utilizan dentro de la psicología o la psiquiatría va a ser un elemento conjugado con otros, ¿no? En otras escenas, pero que al final son determinantes en un proceso judicial o administrativo, ¿no? Yo, por ejemplo, veía que una señorita había denunciado a un docente en la Facultad X de Ingeniería y la conclusión del psicólogo decía, ¿no? Presenta estos síntomas, bla, 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 como 3, 4 síntomas. Entonces, yo le preguntaba, ¿cómo usted me asegura que esos síntomas responden a ese hecho? ¿O cómo usted me asegura que esos síntomas no ha traído la persona producto de otro fenómeno, otro hecho antes de ingresar a la universidad, ¿no? ¿Cómo usted científicamente demuestra eso, ¿no? Y justamente después estuve observando y eso me llevó a llevar esa maestría en ciencias criminalísticas donde se enfocó justamente esta parte muy interesante y que es importantísimo que los antropólogos conozcan porque nos permite determinar cuándo la persona te miente, ¿no? El aspecto somático que tiene una persona cuando miente es fácil de detectar cuando tú tienes una experiencia y conoces los tips de esto. Es ello, mi estimada magíster. Sí, de allí depende mucho la importancia de las ciencias interdisciplinarias, ¿no? O sea, de hecho, vamos a imaginarnos que esta persona tiene afectación emocional y justo eso hablamos nosotros siempre con los fiscales cada vez que llevamos sus casos, ¿no? Entonces, siempre preguntan, pero tiene afectación, pero la afectación tiene que ir especificada a qué y a qué momento, ¿no? Yo no solo puedo decir de manera genérica, tiene afectación emocional. Yo tengo que poner, justo por eso viene la historia personal, la historia familiar, ¿no? Para saber de qué tipo de familia, como usted mismo está indicando ahora, de qué tipo de familia proviene, ¿no? Su afectación es de hoy, su afectación es por su situación familiar. Entonces, es bastante importante por ello trabajar de manera conjunta, ¿no? El informe psicológico, el informe psiquiátrico y el informe antropológico, ¿no? Que es bastante interesante también. Entonces, es por eso, dice, estoy leyendo una pregunta justo aquí, ¿cuál es la intervención del antropólogo en el análisis del perfil criminal de las personas que han cometido algún delito? No hay un informe que valga más que el otro, ¿no? Los informes son complementarios y el antropólogo tiene la ardua tarea, ¿no? Porque el informe psicológico, si usted no me va a dejar mentir, ¿no? Tiene 5 o 6 páginas, pero muchas veces el informe antropológico se excede de las 20, explicando inclusive las situaciones sociales, explicando el lugar de donde ellos provienen, para definir si son personas que han cometido hechos delictivos creyendo que los cometen, o por su idiosincrasia, o por de repente el lugar del que vienen, porque provienen de una comunidad nativa, ¿no? Entonces, el antropólogo tiene una función bastante profunda también cuando trabajamos en los temas penales. Bueno, si es que no hay más preguntas, agradecerle infinitamente a la magisteria Evelyn Hulka, ¿no? Por habernos compartido sus conocimientos acerca de este interesante tema sobre la perfilación criminal. Y agradecer también al doctor Alex Alonso Pizanchunga, el director del INMA, por habernos permitido y apoyado a realizar dicho evento, ¿no? Doctor Alex, le cedo la palabra para que dé las palabras de... Sí, discúlpeme, magíster, si fui tan emotivo, ¿no? Pero a veces... Excelente. Un gusto. Y de ya quisiera invitarle a compartir su experiencia en alguna temática que usted conozca y tenga esa experiencia para ilustrarnos, como lo ha En lo hecho. que se pueda, estamos aprendiendo, seguimos aprendiendo y con gusto compartimos lo poquito que sabemos. Ajá. Muchas gracias. Un agradecimiento a la magíster Evelyn Hulka, a la organizadora y conductora de este
espacio que promueve el INAC a través de sus investigadores, estudiantes, y en agradecimiento a mi persona y al doctor Policarpo Chacavalqui, doy por concluido esta conferencia. Muchas gracias.